hay un principio de acuerdo entre el gobierno, probablemente la Asamblea Nacional y el sector de jubilados, que desde hace 2 semanas se lleva adelante una huelga de hambre en los exteriores de la función legislativa. Hemos invitado para hablar de este tema al legislador Homero Castañer. Él es asambleísta por la provincia de Cañar en representación del movimiento Creo. Homero Castañer ha tenido un papel protagónico, ha seguido muy de cerca el tema de la demanda de los jubilados y queremos conocer su visión respecto de esta propuesta que ha sido generada en estas horas por parte del señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para buscar una solución que satisfaga parcialmente a las partes, porque entendemos habría la posibilidad del pago de bonos para los jubilados menores de 70 años y para quienes tienen más de 70 años sí habría la posibilidad del pago en efectivo. ¿Cómo veo, Homero Castañer, estas alternativas? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, legislador. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes esta mañana. Efectivamente, desde la Comisión de Jubilados, de la cual presido yo, hemos estado de cerca sirviendo de nexo para solucionar este drama, diría yo, este drama de miles de jubilados del país. Y quiero poner en contexto algo. Esto no tiene nada que ver con el IES. Existen muchas personas que creen que es una deuda del IES con los jubilados, de las pensiones mensuales que paga el IES a los jubilados. Esto se trata del incentivo jubilar que reciben los ex servidores públicos cuando se acogen a la jubilación. Es decir, todo ex servidor público que ha cumplido los requisitos y se jubila, recibe un incentivo, lo cual está amparado en la Constitución del 2008. Es un incentivo que llega hasta 150 salarios mínimos y que tiene que ser cancelado como premio a la labor que dio ese servidor en beneficio de esa institución y del país. Lamentablemente la deuda se volvió inmanejable, una deuda muy grande que sobrepasaba los $1.000 millones, una deuda para mí hasta cierto modo impagable, ¿sí?, en los mecanismos que se estaban manejando, y teníamos nosotros que buscar una solución, no digamos inmediata, pero sí una solución en corto plazo, y en eso hemos venido dialogando en reuniones muy desgastantes con los ministerios, con los ministros, con sus equipos de trabajo, con los jubilados, y por fin el día de ayer se logró un preacuerdo que esperemos sea firmado en pocas horas, de 14 puntos, en los cuales existe ya un canal de lograr que se cancele estos haberes legítimos, legales y hasta humanos, diría yo, a los jubilados del país. Mire, jubilado viene de júbilo, sinónimo de alegría, paz, tranquilidad, regocijo. Pero acá es todo lo contrario. Aquí se ha vuelto un sinónimo de mendigar de institución en institución y de llegar a una medida de hecho que nos preocupa mucho, toda vez que 6 jubilados, hermanos jubilados, ya han sido retirados. Ayer ya fue retirado un jubilado, un coterráneo mío, a una casa de salud. La presión arterial se disparó, tuvimos que pedirle que se retire. Él se resistía a hacerlo, pero en fin. Había, según nos decía el otro día el señor Llanes, ya intenciones incluso de algunos jubilados de crucificarse. Y habían amenazas de tomar más acciones. Yo quiero ser claro, Alexis y Fabricio, y a los ciudadanos que nos escuchan. Yo soy de Creo. Yo soy de Creo, y para mí a lo mejor esta lucha de los jubilados podía haber sido un canal para politizarla. Jamás creo que se debe a estas luchas que son gremiales de años ser politizadas. Y en eso sí, uno de los éxitos que hemos tenido en tener credibilidad con ellos, en estar junto a ellos, es justamente no politizar este tema, porque le comento que al final del día a los jubilados no les interesa si es de bandera roja, verde, amarilla, blanca, quienes solucionen el problema, que les paguen. Y esa ha sido nuestra intención. Le comento que se refería usted al tema de los bonos, que fue uno de los problemas más graves que indignó
Toda vez mire que este año se presupuestó 350 millones para pagarles. Yo ahí quiero preguntarle algo, y quiero que usted, como parte neutral en este asunto, nos diga cuál es la realidad. Nosotros le preguntamos al señor Yanes cuánto les habían pagado el gobierno y el Ministerio de Finanzas después de que el ministro Richard Martínez en la Comisión de Participación Ciudadana afirmara que ellos han desembolsado más de 800 millones de dólares. El señor Yanes dijo que no llegaban a los 90. ¿Cuánto finalmente es lo que ha pagado en serio a los jubilados por el incentivo el gobierno y el Ministerio de Finanzas? A ver, este año, de los 350 millones de dólares, la ejecución de ese presupuesto no llega al 10%, o sea, unos 35 millones de dólares este año. Si cuantificamos para atrás, allí tendríamos que ver el total de la deuda y el total de jubilados pagados. Pero del total, yo pienso que no llega al 40%, es decir, de los 1.200 millones, no llega sino a 500 millones de dólares. Porque hablemos que es un universo muy grande de jubilados, son 3 grupos muy grandes, incluso nosotros tenemos los datos actualizados porque día a día se va jubilando más gente. Día a día, este rato ya tenemos gente que se ha jubilado este año 2019 y que se le debe el bono de incentivo jubilar. Le decía el tema de los bonos porque, a ver, las dos cosas que indignaron, que si llegamos al 8º mes del año y de los 350 millones, solo se había ejecutado 35 millones de dólares. Y el ministro de Economía llegó a la Comisión de Participación y dijo, muy bien, de los 350 millones, 110 millones se va a pagar en efectivo y el resto en bonos. Claro, la gente dice, bonos, papeles, algunos les deben hasta 11 años atrás. A estas alturas muchos no viven, sobreviven, están contra el tiempo, están en el ocaso de la vida y recibir papeles para recibir intereses, sí era una cosa que indignaba, pero también quiero ser claro, la ley orgánica de servicio público permite que los bonos sean un mecanismo de pago. Y aquí quiero contarles entre paréntesis, acabé de presentar el día de ayer una reforma a esa ley, al 129 de esa ley, para que el Estado pueda emitir bonos para pagar cualquier creencia. Menos para los jubilados. Menos para personas, para seres humanos. ¿Sí? Imagínense que es discriminatorio, dice, el Estado podrá pagar el incentivo jubilar en bonos, menos para las Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, ¿qué corona tienen ellos? Y profesores. Un maestro, un médico, sí, o sea, que hay servidores públicos de primera, de segunda, o es solo a la policía y a las Fuerzas Armadas no queremos molestarles el tema es que ustedes han aceptado este acuerdo que se va a firmar aparentemente hoy, en donde insisten en el pago de bonos a, como que bien decía el contertulio, los jubilados menores de 70 años. Mire, los bonos son un mecanismo válido de pago. Lo que sí se logró en el artículo 1, bueno, primero era sacar esta idea descabellada de generar un ingreso adicional del Estado con una reforma tributaria que llegue como una ley económica urgente para pasar el sombrero y pedir plata a los ecuatorianos para financiar esta deuda del Estado. Se cambió ese artículo 1 para que los bonos sean adquiridos por la banca pública, específicamente por el BIES, que está con dinero, sabemos que está con dinero, que quiere hacer una inversión, que quiere adquirir estos bonos de deuda interna del Estado a un precio razonable, a un castigo razonable, y que un poco a veces tenían el recelo los jubilados de que al poner en el escenario de la bolsa de valores, de las casas de valores, de las financieras, podían recibir castigos excesivamente altos, porque le comento, en el 2014 se generaron estos bonos en el gobierno de Rafael Correa, y tenemos los datos de que el castigo promedio fluctuaba entre el 15 y el 18%, cuando querían negociar, era muy alto. Ayer ya se ha negociado el primer bono en la bolsa de valores. ¿Con qué castigo? 5.88. Ese es un castigo razonable. En $53,000 llega a $3,116. Es un castigo razonable, un bono a 8 años plazo, y me parece que si se manejan así las cosas, nadie puede controlar el mercado. Esto es como, siempre hago esta comparación, si tengo una vendedora de manzanas en el mercado, esa vendedora pone el precio de las manzanas. Pero si tengo 10,
hay competencia, entonces no sabemos esta inyección de bonos en el mercado nacional, cómo reaccione la oferta a la demanda para el castigo ¿Van a poder que reciban. participar también los bancos privados, las bolsas de valores, o queda únicamente para el BIES y la banca No, pública? es absolutamente abierto, estos bonos no tienen restricción y no solo participarán en las financieras nacionales, sino pueden participar financieras internacionales. Eso es una de las cosas que le vuelve diferente y atractivo a los bonos que se emitieron en el 2014. Le voy a trasladar una pregunta que mucha gente se ha hecho, digamos, digamos, y es normal que se la haga, ¿no? El gobierno accedió a una serie de préstamos con multilaterales. Hay dinero, digamos, ¿no? O sea, eso se supone. Se supone, ajá. ¿Por qué no se usó ese dinero para pagarles a los jubilados? Mire, el déficit del Estado ecuatoriano llega casi a los 5.000 millones de dólares al año. Es decir, le falta casi 400 millones mensuales al Estado ecuatoriano para cumplir con todas sus obligaciones. Esa es la razón por la que se recurre a este mecanismo, repito, que permite la ley. Yo no estoy de acuerdo, por eso he presentado esta reforma, para que nunca más se vuelva a utilizar bonos para pagar a jubilados. Utilícese para cualquier cosa, para pagar a multilaterales, a empresas, instituciones, contratistas, pero no a jubilados. A los jubilados se les tiene que pagar en efectivo, porque el jubilado no puede con el bono ir y comprar un pollo. El jubilado no puede con el bono ir y comprar un tratamiento en Solca o un tratamiento contra el cáncer. Ellos necesitan efectivo y en ese sentido, bueno, eso tendrá que responder el gobierno si es que podía ese dinero, esa inyección de dinero que ha tenido, utilizar para el pago a los jubilados. Lo que sí le digo, le queda 4 meses este año para ejecutar ese presupuesto. Nosotros estaremos vigilantes de que si es que se firme ese acuerdo se cumpla, porque recordemos que el 28 de mayo fuimos nosotros también quienes como testigos estampamos nuestra firma en un acuerdo con los jubilados y no se cumplió. Pasaron 2 meses y se volvió a reactivar una huelga de hambre. Y ese incumplimiento de funciones es lo que está dando paso hoy a que existan varias solicitudes de juicio político en contra de Martínez. Así es. Ajá. Mire, ¿Ustedes qué van a hacer con yo he sido coherente con la lucha de los jubilados. Yo he firmado una solicitud, pienso que un proceso de fiscalización es nuestra obligación, pero si él empieza a pagar, empieza a cumplir con los jubilados y cumple la ley, yo no tendré problema en públicamente retirar mi firma. Hoy van a firmar el acuerdo. La cabeza del ministro no es que genera dólares para solucionar el problema de los jubilados. Los jubilados lo que les interesa es que les pague, y nosotros en ese sentido agotaremos todos los mecanismos para no dejarles solos en su lucha y que les paguen sus haberes, que repito, ¿Hoy se firma el acuerdo? El día de hoy esperemos que en horas de la tarde esté firmado ese acuerdo en la Asamblea Nacional con la presencia de las autoridades y de los representantes de los jubilados. Lo último, ¿esta asamblea es corresponsable de la situación de los jubilados por la aprobación de la ley interpretativa a favor de los maestros jubilados? Hay una corresponsabilidad de la actual asamblea. O sea, toda esta deuda se incrementa por la decisión del pago retroactivo a jubilados. Mire, nosotros fuimos responsables más bien. Hubo jubilados del 2008, 2009 y 2010 que no recibieron completos sus haberes del incentivo jubilar. Y tal es así que aprobamos por unanimidad. Cuando el presidente vetó, tuvo que venir el ministro, en ese tiempo el ministro Raúl Ledesma, y decir: ustedes tienen la razón. Hay un dictamen del Ministerio de Trabajo que esto es legal. Pero cuando aprobaron eso, ¿también presentaron la vía de financiamiento, ¿o no? La vía de financiamiento ¿Cuál es tiene la que vía de buscar, financiamiento? tenía que buscarle el gobierno nacional, y la vía de financiamiento era el mismo presupuesto del Ministerio de Educación. Y aquí viene para mí la solución clave, Fabricio, para que esto no vuelva a ocurrir. No se puede jubilar una persona más si no está planificada y respaldado su bono de incentivo jubilar. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, para el próximo año, para cualquier ministerio o para cualquier distrito o zonal, decir el próximo año van a salir 3, 4, 5, 8, 10 personas? Muy bien, se tiene que presupuestar su salida para que esto no se vuelva una bola de nieve y tener que estar oyendo los reclamos, los dramas, y que los jubilados estén mendigando de institución en institución sus haberes. Pero entonces, y perdón el uso del término,
la Asamblea no fue irresponsable al haber aprobado esta ley interpretativa, porque usted dice, el financiamiento tenía que salir del presupuesto, y si en el presupuesto no estaba presupuestado esto, valga la redundancia, ¿cómo se iba a pagar a los jubilados con este retroactivo? Ese retroactivo no estaba previsto en la reforma presupuestaria del 2000, que llegó a la Asamblea en noviembre de 2018 para la ejecución en 2019. Bueno, nosotros presentamos una propuesta de pago. Hay una transitoria que le daba 90 días al gobierno para hacer la reforma. ¿Por qué eso no hicieron el cambio? ¿Sabe qué hicieron en el veto? Dijeron, no se reconoce y del 2011 en adelante está reconocido y los que quieren demanden. Ese fue el veto. No dijeron jamás, ¿sabe qué? Este año no tenemos para pagarles, pongamos para el próximo año les vamos a reconocer. No hubo una solución. No hubo una solución. ¿Y sabe qué? Nosotros sí hemos sido positivos y hemos dado soluciones. Nada de reforma tributaria, ni pasar el sombrero, ni pasar una ley solidaria. El Estado tiene casi 7,000 bienes obsoletos, inutilizados, terrenos, casas, en manos de inmobiliario, tiene edificios. Hemos levantado esa información con la asambleísta Janine Cruz. Solo sacando el 30% de esos bienes en subasta, recuperaríamos 5,000 millones de dólares. ¿Y por qué no ponerle un impuesto a las ganancias excesivas de la banca? Esa banca que nos ha cobrado un tantito por ciento más, como el caso de GEA, donde estaba involucrado un exministro de este gobierno. Bueno, eso tendría que plantear el gobierno, recordemos que todas las propuestas tributarias las tiene que hacer el gobierno porque es potestad del presidente de la República. O no perdonarles más el pago de las deudas por intereses y mora a los grandes empresarios, banqueros. Igual esa remisión de deudas ha sido un planteamiento del gobierno, la cual nosotros no estamos de acuerdo cómo se ha manejado y tampoco ha sido solución. Recordemos que hemos tenido remisión en el 2009, remisión en el 2015 y ahora una remisión en el 2018 y estamos dañando esa cultura tributaria. Lo de la venta de los bienes es interesante, lo vengo escuchando hace rato. Pero no alcanza, ¿no? No, pues pero se propusieron vender uno de los dos aviones y hasta el sueldo y no los venden. Y los carros y tal. Hizo usted, dice con Janine Cruz, un inventario. ¿Cuánto se alcanza a recolectar con la venta de los bienes? Mire, en los avalúos catastrales que tiene cada GAD municipal no está lo real de lo que valen comercialmente. Pero haciendo solo un levantamiento, ya digo, del 30% de los bienes, solo aquí en la ciudad de Quito existen 14 edificios del Estado que están abandonados, completamente abandonados, inutilizados, aquí en el centro comercial de la capital de la República, que podrían ser ya puestos a la venta o por lo menos arrendados para recibir ingresos para el Estado. Una última pregunta para cerrar. Mañana es la votación del Código Orgánico de la Salud. ¿Qué va a hacer la bancada de Creo? El día de hoy tendremos una reunión. Mire que existen cosas que están, digámosle, por decirlo menos, son polémicas, pero yo pienso que con la redacción adecuada podemos tener un código de salud que sea interesante y que pueda mejorar la calidad de vida de los ¿Se debe votar en paquete o por títulos? Nosotros consideramos que así como están las cosas y después de haber hecho varios debates, sí podríamos tener un debate, digamos una votación en paquete de ese código. ¿Y ustedes podrían adherirse a esa votación? Sí, podría ser. No me quiero adelantar. Sí, eso le voy a decir. ¿Van a darles libertad o no? No, en el Código Penal es otra cosa, ahí sí tenemos diferencias muy grandes hasta el interno de la bancada y eso ha pasado en todas las bancadas, pero en el Código de Salud creo que sí podemos llegar a un consenso en las próximas horas. Asambleísta, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Homero Castañeda, asambleísta de Creo, hablando sobre este principio de acuerdo. Habrá que esperar justamente la aceptación ya de los jubilados, la firma del acuerdo correspondiente para el pago justamente a los pensionistas, a los maestros jubilados que están en huelga de hambre desde hace más de 15 días en los exteriores de la Asamblea Nacional. 7:24 en la primera hora.